Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 4 de febrero del año 2024. Este año va rapidísimo, igual que los anteriores. Tenemos muchos temas de interés. El tema obligado todavía sigue siendo la Ley 124, o Ley del Departamento Nacional de Inteligencia. Vamos a referirnos a la participación del doctor Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo y aliados en el Telematutino 11, que tuvo mucha cobertura y que tuvo mucha presencia en las redes y en los medios escritos. Vamos a hablar un poquito de economía, vamos a hablar del caso del médico en Ocoa, y nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado José Francisco Santana Suriel, Bertico Santana, quien es diputado por la provincia de Santo Domingo y que tenemos muchos temas de interés con él. En lo inmediato, los titulares de las principales informaciones a cargo de Ramón Núñez Fernández. En el marco de la celebración del Día de Duarte en la provincia homónima, en la semanal, el presidente Luis Abinader declaró que no tuvo participación en la ley del DNI y que la oposición la aprobó y la elogió en el hemiciclo. El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, en un artículo en el Listín Diario, destacó los artículos de la ley que violan la Constitución. Además, dijo la pieza le establece funciones al DNI que la Constitución consagra a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En su participación en la entrevista del Telematutino 11, el doctor Leonel Fernández declaró que la realidad actual es que su nivel de simpatía es de 38% y el de Luis Abinader 41%. Y en Palacio saben eso, y por ello el presidente hizo una reunión con todos los equipos de campaña. El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, consideró que la ley 1-24 tiene tintes autoritarios y que casi raya en coartar libertades fundamentales. Pide se convoque una legislatura extraordinaria y sacar ese tema en un momento electoral. El doctor Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral y vicepresidente del PRM, consideró que la ley que prohíbe inauguraciones en ciertas fechas preelectorales se presta a varias interpretaciones. En lo personal la favorece, pero que la Junta Central Electoral debe pronunciarse al respecto. El candidato alcalde por el Distrito Nacional, en representación del PLD y la Alianza Rescate RD, Domingo Contreras, denunció irregularidades en contrato de la alcaldía con una empresa para limpiar invernales por un monto de 150 millones de pesos. El doctor Watson Gómez, antes de la llegada del presidente Abinader a San José de Ocoa, desfiló con una pancarta llamando la atención a problemas de salud de la provincia, pero fue golpeado por una patrulla policial, insultado en el destacamento y lanzado a una celda para que fuera golpeado por los presos. Todavía en esta semana ha seguido el debate sobre la ley 124, la ley del Departamento Nacional de Investigaciones, y la avivó porque el pasado lunes, que era feriado y que se celebraba el Día de Duarte, los actos con motivo del Día de Duarte fue en la provincia Duarte, cuyo municipio cabecera es San Francisco de Macorís, y allí el presidente Abinader dijo que él no había participado en esa ley, que la oposición fue la principal promotora y que él estaba abierto a escuchar las opiniones y las sugerencias sobre la ley. Lo cierto es que la ley tiene artículos que violentan y que chocan con los derechos fundamentales de los ciudadanos. De hecho, mi artículo de esta semana se titula Servicio de Inteligencia en Democracia y en Dictadura. En dictadura, los servicios de inteligencia es para perseguir y matar a los opositores. Pero en una democracia, los servicios de inteligencia están para detectar peligros. Por ejemplo, un país como el nuestro tiene el peligro del narcotráfico, el lavado, la ciberseguridad, los hackeos, y tenemos el peligro de Haití, que es un peligro permanente. Entonces, un servicio de inteligencia eficiente es necesario, pero además es un mandato de la Constitución del 2010. Ha habido
opiniones de la sociedad de diario, de Finju, de las iglesias, de participación ciudadana, y recientemente una declaración del expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, que declaró que eso choca contra los derechos de los ciudadanos y que ese tema hay que sacarlo ahora en un momento electoral y propone que se convoque a una legislatura extraordinaria para conocer de las modificaciones y hacer una ley que no choque con la Constitución del 2010. Por otro lado, también en esta semana, el martes, el doctor Leonel Fernández escribió un amplio artículo en el Listín Diario sobre ese tema, donde él no solo esbozó los artículos que chocan con la Constitución, sino que se fue más bien al lado estructural del organismo que se crea. Porque ¿qué ocurre? Cuando la ley define las funciones de ese DNI, dice que es para la seguridad nacional. Pero ¿qué ocurre? La Constitución dice que la seguridad nacional está a cargo de las Fuerzas Armadas. Le da funciones de policía, pero la policía, la Constitución establece que tiene labor preventiva y la investigación en compañía del Ministerio Público. La ley le deja la mano suelta que ellos le pasan al Ministerio Público y que pueden allanar y que pueden usted llevárselo preso sin el Ministerio Público. Participación Ciudadana muy justamente dijo, mire, si la DNI recaba pruebas sin la presencia de un fiscal, eso no tiene validez en un tribunal. Entonces, nosotros tenemos una organización ya, una estructura de país que es dada por la Constitución del 2010, que es la Constitución más avanzada de Iberoamérica. Entonces, de este tema hay que salir, Por otro lado, decía al inicio que el doctor Leonel Fernández el pasado miércoles estuvo en el Telematutino 11, en una entrevista que no tuvo desperdicios, que fue prácticamente todos los medios escritos lo publicitaron, las redes, nuestro canal de YouTube reventó. Pero hay uno de los periódicos que hizo para mí el resumen más completo. Fue el periódico Listín Diario, que todavía el jueves tenía eso en la página principal. Leonel, crecimiento del 2.4%, es uno de los más bajos del país en los años fuera de crisis. El exmandatario cuestiona cifras mostradas por el Banco Central. Es decir, hubo mucho de economía en el programa, porque yo quise orientar mucho por la economía, pero hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de Omar Fernández como figura emergente o como una figura increíble como ha crecido en términos de popularidad. Tratamos muchos temas y también Jacqueline lo llevó hacia los temas internacionales. El Banco Central finalmente reveló cuál fue el crecimiento de la economía. Dice que creció 4.7 en diciembre. Bueno, en diciembre hubo mucho gasto, el doble sueldo, etcétera. Y que el crecimiento acumulado enero-diciembre, lo vemos en esa gráfica, fue de 2.4. Mi número es 2.3. No me cuadra el 2.4 con el 4.7, pero bueno, no vamos a discutir por una décima. Mi pronóstico era 2.3. El del Banco Central fue 2.4. Ellos dicen que de acuerdo a las proyecciones del Banco Mundial, nuestro crecimiento va a estar por encima de la media de América Latina. Sí, eso es posible. Todavía no se conoce el dato del crecimiento. Ahora bien, el doctor Leonel Fernández dijo en la entrevista que crecimos menos que nuestros pares de América Central. Y entonces yo, buscando en un organismo que se llama el Consejo Monetario Centroamericano, vamos a poner ahí un tuit que yo puse, que yo escribí, que yo colgué. Ese Consejo Monetario Centroamericano, del cual República Dominicana es miembro, tiene todas las cifras de los países centroamericanos y de la República Dominicana. Afortunadamente ellos usan también el índice mensual de actividad económica, el IMAE, y eso nos permite comparar
peras con peras. ¿Qué ocurre? A noviembre, Costa Rica estaba creciendo 5.77. El Salvador a octubre, 2.87. Guatemala a noviembre, 3.53. Honduras, 3.67. Nicaragua, una dictadura, 4.67. Y Panamá, 8.67 a septiembre. República Dominicana a noviembre estaba creciendo 2.1. Por eso a mí me extraña mucho el salto de 2.1 a 2.4. Pero con 2.4 somos el país de menor crecimiento en nuestra región. Entonces, ¿podemos achacarle ese menor crecimiento al entorno internacional? No, porque ese mismo entorno internacional afectó a Costa Rica, a El Salvador, a Nicaragua. ¿Y por qué ellos crecieron más que nosotros? Mi respuesta es la política monetaria y en parte la política fiscal. En la pandemia, el gobierno de Danilo Medina creó una serie de programas correctos porque la economía se cierra en marzo. La economía se sabía que iba a desplomarse. Y el Banco Central le inyectó del orden de 2.3% del PIB. A mi juicio se le fue la mano. Por razones quizás del ciclo electoral. Y mantuvo en el 21 todavía esos estímulos. ¿Qué ocurre? Cuando la economía mundial despierta, hay problemas con el precio de los contenedores, con la cadena de distribución, y se genera una inflación a nivel mundial. Pero esa inflación también en todos los países tenía un componente por el exceso de gasto. En el caso de Estados Unidos, el gobierno le dio dinero a la gente, por eso hay que aumentar las remesas. Pero aquí, además del aspecto fiscal, hubo el monetario. Cuando se da esa inflación, entonces el Banco Central aprieta las tuercas. De un 3% sube a 8% las tasas de política y aprieta los agregados monetarios. Es verdad que controla la inflación, pero ¿cuál fue el costo? La ralentización de la economía. Cuando en mayo del 23 el Banco Central quiere revertir eso, inyecta 155.000 millones a los bancos, baja la tasa de política de 8.5 a 7, pero ya el daño estaba hecho. Y por eso dice el doctor Leonel Fernández que en una época que no hay crisis, porque no hay crisis, la economía no creció. En 30 años solamente hubo 3 momentos que la economía creció menos que ahora. En el 2020, por la pandemia, con un decrecimiento de 6.7. En el 2009, que el Banco Central primero dijo que la economía creció 3.1, pero después más adelante cambió el año base y bajó a 0.9, fue la crisis financiera global. Y en el 2003, que por la crisis bancaria, la economía decreció menos 1.3. Entonces, ahí hay un punto negro. El año que viene, bueno, proyectan 5. Hay que esperar, porque para el 23 se proyectó 5. Y después fueron bajando. Todavía a noviembre, economía tenía 3% y no llegó a 2.5%. Señores, en esta semana se produjo un caso preocupante. Hay un doctor que se llama Watson Gómez, y vamos a ver la fílmica. Él se caracteriza por protestar. Y él, antes de que llegara el doctor el presidente Abinader a San José de Ocoa, él llevaba una pancarta llamando la atención. Él dice que hay un aumento de los casos de cáncer en San José de Ocoa por encima de lo que dicen las estadísticas, y también psiquiátricos. Señores, eso es algo bien, pero fíjense que ese señor va normal. Fíjense cómo la policía lo atrapa, lo tira en el suelo, lo esposan, lo tiran en una camioneta, pero la cosa no para ahí. Cuando lo llevan al destacamento, en el destacamento lo insultan y le quieren tomar una foto y lo agarraron entre 6, casi lo ahorcan. Pero lo que es peor, algo habitual en la policía, lo entran esposado a la celda y le dicen a los presos, ocúpense de él.
Ya usted sabe lo que es eso. Lo golpearon, le bajaron el pantalón, parece que querían violarlo porque siempre hay unos pájaros ahí en la celda que arreglen a los presos. Recordemos en diciembre, el pobre infeliz que lo acusaron de violar a la mamá siendo mentira y se lo soltaron a los presos y lo menos que le hicieron fue que le metieron un palo por el ano y lo mataron. Entonces, en una sociedad democrática eso no puede ocurrir. Por eso es que no se le puede dar al DNI esos poderes. Porque fíjense, con una constitución como la de 2010 que tiene tantos derechos, fíjense como un tipo ilegalmente lo apresan, sin la presencia de un ministerio público, y lo golpean. Ahora no es la policía que golpea, sino que pone a los presos a golpear. Recordemos el joven que porque tuvo un problema en un centro comercial, lo llevaron al destacamento de Naco, se lo soltaron a los presos y lo mataron a golpe. Eso no puede continuar en República Dominicana, que a una persona lo metan y que los presos lo golpeen por orden de la Policía Nacional. Es que estamos en democracia. ¿Qué hicieron con los policías de este caso de Ocoa? De que un mes suspendido sin disfrute de sueldo, no. Hay que ejemplarizar, hay que votar. Porque estamos en reforma policial. No podemos tener todavía una policía represiva que viole la Constitución. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con el licenciado José Francisco Santana, Bertico Santana, diputado de larga data y que fue aspirante a la candidatura de la alcaldía por Santo Domingo Este.